pues bienvenidos todos. El Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales les da la bienvenida al seminario de etnobiología. En esta ocasión, nuestro ponente es egresado de la carrera de Gestión Intercultural y de aquí del CEFSIS, y es Juan Manuel de Atocha Medina López, que trabajó una xiloteca que denominamos como Maderas de la Península de Yucatán y de la Cultura Maya, del Banco de Germoplasma del CICI, el Centro de Investigación Científica de Yucatán. Juan Manuel es pasante entonces de la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de aquí del CEFSIS, de la UNAM, y cuenta con estudios también de Antropología Social por la Universidad Autónoma de Yucatán. Entonces tiene esta visión de estas dos carreras. Ha participado como ponente en congresos, coloquios, ferias, encuentros locales, nacionales e internacionales. Ha trabajado en diversos proyectos sociales de investigación con fondos PROMEP y PAPIT, que es el de la UNAM, de la Fundación Kellogg's, y ha trabajado también con proyectos culturales y productivos, así como en asociaciones civiles como Ecomunis, AC, Red Ambiental Juvenil de Yucatán, Ayudar a Yucatán con Voluntad, y en el Instituto Municipal de la Mujer de Mérida. Actualmente realiza actividades de divulgación científica para niñas, niños y jóvenes. Es miembro de la Red Literaria del Sureste y es autor de varios artículos. Uno, por ejemplo, Valoración y Violencia en el Trabajo Femenino, Herramientas para la Defensa y Acceso al Territorio en México, y Reflexiones sobre la labor del mediador en comunidades y proyectos. Entonces, es importante observar que Juan Manuel pues es una persona muy entusiasta, inquieto para su formación, que siempre está dándole seguimiento, y su participación fue muy importante para la conformación de esta xiloteca. Gracias, Juan. Adelante. Gracias. Buenas tardes, antes que nada. Igual agradezco que estén aquí. Muchos sé que estaban de vacaciones, tuvieron que venir nada más a pasar el momento. Bueno, yo les quiero presentar la xiloteca, que se llama Maderas de la Península de Yucatán y de la Cultura Maya. Pertenece al Banco de Germoplasma, que a su vez le pertenece al CICI. Que les voy a presentar es un reporte final del servicio social que realicé dentro del Banco de Germoplasma con la asesoría de la doctora Tere. El periodo que se realizó fue del 15 de junio al 15 de diciembre del 2017. Sin embargo, pues todavía, aún así, tiempo después, seguí yendo como voluntario a apoyar a la doctora en lo que era la conformación y pues el incremento de la base de datos de la xiloteca. Bueno, entre los objetivos del servicio social estaba que teníamos que incrementar las colecciones del Banco de Germoplasma. Esto eran tanto las plantas como las semillas que se encuentran en el resguardo. Estaba actualizar la base de datos de estas plantas y también actualizar la base de datos de lo que sería la xiloteca. Estaba también colaborar en actividades de divulgación de la ciencia, en eventos, no solo en eventos como por ejemplo la semana con los niños, que es semana del parque, algo así se llama. Es curso de verano. Es un curso de verano para niños, que también se le enseña lo que se está haciendo dentro del Banco de Germoplasma. Y ya otro de ellos pues era presentar los resultados ante el grupo de trabajo, es decir, ante todos los que estábamos en el Banco de Germoplasma. Entre las tareas principales que estuvo el etiquetado y la identificación de las colecciones exteriores, que pues estaba dividido en maderables, en plantas alimenticias, plantas recalcitrantes, endémicas y en agaves. Y pues estaba también aparte la de la actualización y la preparación de la xiloteca. Antes que nada, pues una xiloteca, muchos no saben qué es, pues viene de la palabra xilo, madera, y teca, de caja o lugar donde se guardan las cosas. Esto es una colección de maderas que se puede consultar igual que una biblioteca.
cada madera puede ser igual, consultada igual que un libro. Y tienen pues características completamente diferentes, tienen olores, tienen texturas, tienen una densidad, un peso, algunas que son del mismo tamaño, unas pesan más que otras. Entonces cada una de estas características puede verse en cada colección, en cada muestra, perdón. Y pues algo importante también, cada xiloteca va a estar en función de los diferentes objetivos que se tengan. En el caso nuestro era una de usos maderables de la península, de la zona maya peninsular. Así como van a ver otras que son, por ejemplo, la de la Ciudad de México, en el Instituto de Biología, pues tienen maderas de toda la República Mexicana. Inclusive pues tienen de maderas de otras partes del mundo. En el siglo XVII, finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, empiezan a surgir las primeras colecciones de madera, lo que se llamaban las xilotecas, que pueden ver ahí son como libros. Cada libro era hecho con la misma madera del árbol que representaban. Al abrirlo contenían flor, fruto, las hojas, alguna pieza del árbol y la corteza inclusive. Y tenían un enlistado, por ejemplo, de ese lado, pueden ver el enlistado de lo que, para los usos que tenía ese árbol. Esta es una fotografía de la xiloteca Schildbach en Kassel, Alemania, y así como esa tienen un montón en Alemania incluso, se han generado más xilotecas, tienen para diversos usos, diversos objetivos de investigación. Bueno, en antecedentes, para que se den una idea de la importancia que tiene esta xiloteca, está pues cómo se ve desde la cultura maya, o cómo se ha visto en la región maya peninsular la madera, o sea, cómo el árbol también es una parte fundamental en la cultura. En el Popol Vuh ya se hablaba que la creación de los primeros hombres que habitaron la tierra pues fueron hechos con madera de cité. O sea, ya eso tiene una carga y un peso muy fuerte en la madera, porque pues toda la cosmovisión gira en torno a esos hombres que luego fueron, pues se habla en el Popol Vuh que fueron hombres muy inteligentes, que desarrollaron una cultura, tuvieron un gran avance. Sin embargo, como no tenían emociones ni sentimientos, pues ya fueron eliminados por los dioses, y luego entonces vino el hombre de maíz. También Diego de Landa, en el libro Relación de las cosas de Yucatán, tiene un apartado que se llama La flora de Yucatán, y en ese apartado habla de todos los tipos de árboles que existen en la península. Inclusive menciona que hay muchos que están fuera de su entendimiento, o que no podían hacerse un registro porque habían unos que ya desaparecieron o que no tenía él de dónde sacar más información. Sin embargo, habla de los usos. Decía, eran tantos que hasta espantan. Tanto los indios como los españoles aprendimos a utilizar los árboles que eran de toda esta región. Y pues ya en el siglo XIX se crea una xiloteca, una colección de madera que estaba en el Museo Yucateco. Estaba a cargo de los padres Camacho, y con apoyo del presbítero Crescencio Carrillo y Ancona se mantuvo mucho tiempo esta colección ahí en el museo. Sin embargo, cuando cierra en el siglo XX, esta colección, junto con muchas colecciones que tenían de vaciados de yeso, de oro, de piezas arqueológicas, desaparece. Lo que sí, pues hay un registro de Alice Dixon, que era una como de las primeras fotógrafas, arqueólogas que llegaron a Yucatán. Menciona que existía una xiloteca con 100 especies de madera diferentes solo de la península de Yucatán. Esto pues igual, en dado caso que quieran revisar, el doctor Adam Sellen también ha presentado, incluso él presentó anteriormente lo que es una xiloteca, y ahí mencionaba igual esta parte de cómo desaparece la colección de las 100 especies maderables en el Museo Yucateco. Bueno, para darnos un panorama de la existencia de las xilotecas, en México existen 3 que están registradas oficialmente. Está la del Instituto de Biología de la UNAM, que es uno de las colecciones más grandes, y que inclusive es una de las más grandes de América Latina.
por la gran cantidad de piezas que tiene y de información y de investigaciones que se han hecho de cada una de sus muestras. Está la del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales y Agropecuarias del INIFAP, que también tiene una colección muy amplia, y está la del Instituto de Ecología del INECOL, que igual cuentan con un gran material de apoyo bibliográfico. Aquí en Yucatán existen 3 que se tienen registro: la de la Facultad de Medicina de Veterinaria y Zootecnia de la UADY, que el doctor Juan Javier Ortiz muy amablemente me enseñó la colección de maderas que tienen ahí. Está la del Centro de Investigación Científica de Yucatán, del CICI, que es la colección del doctor Roger Orellana. Esta se encuentra en el CICI con respaldo del herbario, pero está en el CICI de aquí de Mérida. El de nosotros, que está en el Banco de Germoplasma, sigue siendo del CICI, pero pues está aparte y tiene otros usos y otros objetivos. Y pues hay una que es una colección que también surge de la misma colección que la nuestra, dado que fue una donación del doctor Felipe Trabanino. Entonces se divide en 2 y una parte se queda aquí en el CEPSIS de la UNAM con el doctor Alan Selen, y otra parte pues es la que nosotros tenemos y es de los resultados que les vamos a estar presentando. Bueno, como les comentaba, a principios del 2017 el doctor Felipe Trabanino estuvo haciendo estudios arqueológicos de los carbones de las maderas de la península de Yucatán. Entonces él estuvo recolectando varias muestras de madera. Ahí está una foto del doctor Felipe, aquí en el CEPSIS, con toda su colección de maderas que tenía. Estas muestras, cuando él termina el postdoctorado, pues dona una parte al CEPSIS y otra parte es la que se da como donación al Banco de Germoplasma. Cuando el doctor Felipe Trabanino nos entrega pues como ustedes ven, un montón bolsas de troncos. Para nosotros estaban todos revueltos, pues no tenían una utilidad sola así, no se podía ni consultar. Entonces todo el trabajo de fondo pues fue la creación, la conformación, el acomodo. Bueno, se comenzó con la revisión de las muestras para ver si tenían plagas, si presentaban otros factores como hongos, o estaban rotas, o cuáles podían servir para realizar las muestras. Se clasificaron por nombre y se clasificaron también por el número de accesión, es decir, el número de colecta que se iba haciendo cuando lo realizó el doctor Trabanino. Y esto al mismo tiempo pues se iba complementando con literatura científica que ya tenía, por ejemplo el INIFAP, que tenía de maderas, anatomía de maderas de las comunidades rurales de Yucatán. Entonces esto fue como una forma de irnos acercando poco a poco a las maderas y hacer la clasificación. Ahí ven las maderas cómo estaban al inicio, pues eran solo troncos que tenían un número y nosotros teníamos aparte una lista con los nombres que el doctor Trabanino nos había dejado. Bueno, la segunda parte del proceso ya comenzó entonces el corte y el lijado de las piezas. Después de que se clasificaron, después de que se acomodaron todas con nombre, con el número de accesión, pues empieza a realizar ya lo que son los cortes para las muestras de las tablillas de la xiloteca. Las medidas que les voy a presentar pues son las medidas que a nivel internacional se toman para todas las xilotecas, para que pues sea una medida estándar. Se habían hecho de 14 centímetros de alto, 6 centímetros de ancho y 2 centímetros de espesor. Sin embargo, pues muchas de las muestras que nosotros teníamos se cortaron de 14 centímetros de alto y entre unos 4 y 6 centímetros de ancho. Esto debido a que muchas de las maderas que teníamos eran maderas o muy pequeñas o muy frágiles. Entonces si el corte era muy delgado, podía romperse, por eso teníamos que hacerlas un poco más gruesas. De los cortes que se hicieron, aquellos que, por ejemplo, salían 3 o 4 cortes, nos quedábamos con una muestra principal y las otras fueron a resguardo, que son como los duplicados muestra, que se quedaron en cajas
debajo de la colección para pues, poder hacer consulta, para poder hacer más investigaciones con esas muestras y no tomar de la muestra original. Se conservaron al natural las muestras, no se les puso ningún barniz, ningún polvo secante, ningún una pintura. Hay algunos que le ponen como una pintura encima para que se mantenga el color como si fuera una madera recién cortada, pero esto iba a impedir entonces que se pudiera sentir el olor y incluso la textura y la densidad de la madera cambiaba. Por lo tanto, nosotros lo mantuvimos al natural para que se pueda conservar todo esto. Ahí les muestro. Parte importante también de esta xiloteca fue de que los cortes no solo se hicieron, o sea, no solo dijimos vamos a cortar por cortar, sino que también hubo detrás todo un proceso de gestión. O sea, tuvimos que ir, la doctora Tere me acompañaba a la unidad de materiales para ver que se nos diera el curso, un pequeño taller para hacer cómo cortarlo, cómo utilizar las herramientas, o sea, también conocer de las maderas, qué madera iba a poder resistir, cuál no iba a poder resistir la sierra. Entonces todo eso tiene un conocimiento detrás que también es importante remarcarlo. Estuvimos con los de la unidad de materiales, estuvimos en otros departamentos, con otros investigadores que nos iban dando ideas o que iban conociendo también de esta colección. Después de los cortes que se hicieron, ahí pueden ver, es un horno al que se metió, esto para poder eliminar las plagas, los posibles insectos que se le hayan metido o eliminar la misma humedad que se va generando. Pues vivimos en una zona donde la humedad pues, es tremenda, entonces esto podría afectar a las maderas. Por eso se metieron al horno para secarlas y ya todas que estén debidamente secadas pues ya poder hacer un resguardo de las mismas. Durante el transcurso del cortado en el Sisi, muchas de las maquinarias, como teníamos maderas que eran maderas muy fuertes, o sea muy duras, una de las máquinas pues se descompuso. Entonces empezamos a pensar la gestión con un artesano de madera. En este caso un artesano de madera de Sitiá, pues históricamente ellos saben de maderas, conocen, tienen las maquinarias, tienen todas las herramientas necesarias para ello. Y hablé con Esteban Ojeda, que es un artesano de madera. Él tiene una joyería en Sitiá, toda la joyería es también de madera, y él nos estuvo ayudando a terminar las muestras de madera de la xiloteca. También es importante recalcar esto, porque mucho del conocimiento que él tenía o comentarios que nos hacía de repente de las maderas, que decía, esta madera no la conocía, o esta sería muy buena para utilizarlo en esto, o para mesas, o esta madera huele mucho, o huele muy rico. Entonces esas características y esas anotaciones que nos iba dando se pusieron también en la base de datos para que enriquezca también esta colección. Bueno, les comentaba, pues en esa colaboración el artesano de madera pues le interesó todo el trabajo que estábamos haciendo, le gustó tanto que incluso nos donó unas muestras que son de las maderas que más utilizan en las artesanías de Sitiá. Estas son maderas que él utiliza en su joyería y fueron donadas, fueron clasificadas con, o sea, se le identificó con el nombre común, nombre científico y pues la fecha de entrega. Estas son algunas de las maderas que él había donado, que son de Besiniché, Pino, Siricote, de Pucté, Chacté, Chucum, Salam, Yaxé, de Cedro, Canchunuc y Guayacán. Son las maderas más utilizadas ahí en Sitiá. Bueno, aquí ya pues les presento las muestras ya tal cual, cómo quedaron al final, después de todo este proceso de corte, de lijado, de clasificación, de identificación con un etiquetado que incluía el nombre de la familia, la clave de identificación, es decir, el número con el cual ustedes pueden entrar a la base de datos, ponen el número y saben qué pieza, el nombre de la pieza y todo, el nombre científico y el nombre común en maya. Hay otras que tienen tanto el nombre común en español como el nombre común en maya.
Si pueden ver, pues algo que llama la atención, aquí no se aprecia tanto en la imagen original o la pieza original, inclusive la pieza de Chechén brilla, es como si fuera un cristal de hecho, es muy brillante y una característica es el veteado que tiene. Son colores muy bonitos que llaman la atención. Sin embargo, les puse esta para que yo recordara, una de las características que también tiene la base de datos es del uso o sea, el manejo al momento de consultar la xiloteca, porque por ejemplo el Chechén, pues saben que es una madera urticante. Nos había pasado que cuando estábamos lijando, pues todo el polvo que se nos cayó nos sacó ronchas. Entonces fueron anotaciones que se hicieron en la base de datos. Si va a utilizar el Chechén, utilícelo con guantes, o es utilizado para tal forma, para tal cosa. Entonces eso también enriquece la base de datos de la xiloteca. Aquí está otra muestra de catálogos que también es muy utilizado en artesanías por la característica que tiene dos colores, al igual que el siricote, que son colores muy llamativos, son un color amarillo y un color café unidos. El catálogo se parece, por eso llama mucho la atención. Y si pueden ver, hasta se ve como que el reflejo del brillo, que es una madera, no es dura, no es densa, pero brilla bastante y eso llama la atención para las artesanías. Ahí está el de siricote que les mencionaba, y esta de abajo es de Pichoy. Esta la tomé así para que vean. Algo importante que también tienen estas muestras es de que no solo hicimos los cortes de la madera así tal cual, o sea la tablilla, sino que a algunas le dejamos la corteza, porque también es importante tener y conservar la corteza, que te dice mucho de la madera, de sus características, porque también algunas de estas maderas tienen usos medicinales en la corteza. Entonces era importante también conservar esta parte. Además de la base de datos con el Excel, también se hizo una base de datos complementaria fotográfica. O sea, todas las muestras, tanto en la colecta grande como individualmente, tienen fotografías que se pueden consultar y revisar. Por ejemplo, una de esas es esta, que muestra pues la corteza de la madera, muestra los cortes transversales, el radial, cómo se ve la albura, el duramen de la madera, que también esto es una característica muy importante para poder resguardar. Y si pueden ver, por ejemplo, pues tiene el número, se trató de conservar los registros que el doctor Felipe Trabanino había hecho originalmente, porque también estos registros que él hizo previamente pues son importantes para conservar. Y finalmente pues se metieron en un recipiente plástico cada una de las muestras, esto para conservar el olor de cada una de ellas, que pues como les comentaba tienen olores diferentes cada una y no pierdan ese olor. 1, 2, era para que también estando dentro del cuarto frío, ya que estas maderas están dentro de un cuarto frío de las bóvedas del banco de germoplasma, para que no se genere humedad, dentro de cada uno de los recipientes pusimos una toalla de papel absorbente y también se le puso una pequeña bolsita, no se alcanza a leer, aquí en el rincón más o menos, es una bolsita con sílica, o le llaman hidrogel también, que va absorbiendo toda la humedad que se vaya generando, o absorbe la humedad que ya tenga la madera, o que le haya quedado después de haberla metido al horno. Y como ven, pues está identificado al igual que la madera, el recipiente tiene la identificación con el nombre de la familia, el número de identificación, el nombre científico y el nombre común. En este parece que está repetido, pero no, sino son dos colectas diferentes. Una es la colecta 115 y el otro es la colecta 181, pero fueron puestas en el mismo, ya que son de la misma especie. Bueno, esta es una imagen para que lo ubiquen un día que quieran ir a consultarlo. Ese es el banco de germoplasma que se encuentra en el Parque Científico de Yucatán, y dentro del banco de germoplasma está, además de los laboratorios, está también la bóveda donde se encuentran
los cuartos fríos. Y dentro de los cuartos fríos está ya los canceles, los gabinetes, donde se encuentran colocadas las muestras. Aquí no se aprecia, pero pues son 3 filas de fondo las que hay. No crean que es solo los de adelante, sino que tienen la parte de atrás también. Estas están acomodadas por nombre de familia, que es como que la medida taxonómica la más general y la primordial. O sea, están por ejemplo con anonáceas, están las fabáceas. Aquí les puse esto de muestra, pero en sí esta es la base de datos de lo que se obtuvo. Aquí, como pueden ver, pues está el nombre de la familia, está en orden alfabético, está el número de registro, cómo lo pueden encontrar, el nombre científico, nombre común. En este caso yo les puse acá el número de duplicados. O sea, por ejemplo, si ustedes quieren consultar una madera de aval, pues les sale que pertenece a la familia de las anacardiáceas. El registro es JUP 0008, se llama en científico Spondias purpurea, y existen 4 duplicados de ella. O sea, pues era importante también hacer el registro de cuántas tenemos para saber si en algún momento dado pues se nos extravía una, sabemos que habían tantas. Aquí en las notas, pues como les comento, por ejemplo esta de Chechem, puse que se tiene que usar guantes y cubrebocas, ya que el polvo produce ardor y comezón. Y otra nota más, se encuentra en la mitología y en las leyendas y está relacionado con el árbol de Chacá. Ya en la otra columna están las citas bibliográficas, es decir, buscamos de la literatura científica que encontramos, buscamos cuál hablaba de esa madera, por ejemplo del bojón, cuál hablaba, y teníamos que, en este caso hay 2 lecturas, hay 2 libros que se pueden consultar, que han trabajado esas maderas, que han hecho análisis científicos de resistencia, de duración, que inclusive tienen un registro etnobotánico también. Y en la parte de abajo se puede consultar pues que las citas y el libro al cual pueden ustedes entrar y verlo. También están de CONAFOR. Hicimos una clasificación. Por ejemplo, tenemos la tabla de cuántas familias tenemos. Tenemos la tabla de actualización, hasta tal fecha cuántas teníamos. Tenemos un listado de, por ejemplo, el INIFAP, cuántas maderas tiene el INIFAP que nosotros tenemos. En este caso, de las 81 muestras que nosotros tenemos, de especies que nosotros tenemos, el INIFAP tiene 29 y Avina Pronatura tiene 20 también. O sea que nosotros tenemos más especies de lo que ellos ya tienen registrado. Entonces eso también es importante porque quiere decir que hay una riqueza, hay una diversidad florística que todavía se puede seguir revisando. Digo, aquí está por ejemplo de INIFAP Pronatura, aquí tenemos de CONAFOR. Ya en el reporte final pues igual agregamos cada una de las tablas de cuáles tiene Pronatura, cuáles tiene INIFAP, cuáles tiene CONAFOR y los usos que la cita bibliográfica con los usos que ellos le han dado. Bueno, ya actualmente como resultado final tenemos pues se le nombró maderas de la península de Yucatán y de la cultura maya. Tienen 153 accesiones, es decir, colectas que se realizaron. Esto es una representación de 81 especies maderables. O sea, tenemos 81 especies de madera registradas en esta xiloteca. Estas a su vez pertenecen a 28 familias y en total ya con todo y las copias que tenemos son 439 muestras de madera. Parece fácil, pero pues son bastantes, es una colección amplia, es muy vasta. Y bueno, entonces, en sí podrían decir, bueno, pues es una colección más de madera.
pero pues este tiene un peso muy importante porque al tener una xiloteca en la península permite también conocer y tener conocimiento de los materiales que se tienen en la zona peninsular maya. O sea, no solo estamos hablando de un conocimiento, sino el conocimiento de una región en específico. En este caso, pues, la zona peninsular maya abarca Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Tabasco, parte de Guatemala. Esto no solo, una xiloteca no solo sirve para tenerlo ahí como para preservar y guardar y que ahí quede, sino que también puede servir para distintas áreas de la investigación científica. Se puede estudiar desde la botánica, desde la medicina, para la industria forestal maderera, para la industria de la construcción. También hay estudios económicos de la madera. Están los estudios arqueológicos, como lo que hacía el doctor Felipe Trabanino. Hay estudios químicos de estas maderas también. Y un montón de usos más que se le podrían sacar a cada una de ellas. Y no solo eso, lo importante, y creo que siento que fue lo importante también haber entrado ahí, ver que las maderas no solo pueden servir también a nivel científico, sino que también son una forma de preservar conocimiento, y este conocimiento y saberes locales. Ahí les puse, porque se hace un registro en esta base de datos, pues hay un registro, no de todas, hubiera sido bueno poder hacer de todas, pero sí de una gran mayoría, de los usos y los saberes locales tradicionales del área peninsular maya. O sea, hay maderas que, por ejemplo, son utilizadas para la construcción de la casa maya, son utilizadas para vigas, para soportes, o que sirven como herramientas para algunos cazadores. Entonces, todo este conocimiento es muy importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, a esto hay algunas lecturas que le llaman que es un patrimonio científico. O sea, como desde la ciencia también vamos generando patrimonio. Es un patrimonio cultural porque nos habla de toda la cosmovisión que hay detrás de las maderas de la zona peninsular maya. Es un patrimonio biológico también, porque estamos preservando material de la diversidad florística. Es patrimonio biocultural, porque no solo estamos viendo la parte biológica, sino cómo también se está usando, cómo hacemos uso de esa naturaleza, de toda esa riqueza florística, y pues entra entre lo material y lo inmaterial. Pues es físico, pero también al mismo tiempo hay detrás toda una serie de conocimientos y de bagaje histórico, cultural. Entonces, la etnobotánica es importante en este trabajo. Y ahí rescaté una frase del doctor Barrera que decía, pues la etnobotánica es el estudio de las sabidurías botánicas tradicionales, que es importante también rescatar, porque pues si estamos hablando de una diversidad biológica, pues toda esta sabiduría es importante tenerla, porque también se puede llevar desde lo local hacia los centros de investigación, que los científicos conozcan que también la gente tiene un conocimiento importante que no se ha tomado en cuenta. Y pues se puede también tener un aprovechamiento y una valoración de esos recursos que se están obteniendo, en este caso de las maderas y de los árboles. Como les mencionaba, pues los saberes locales es necesario también meterlo a lo científico, claro que mediante un proceso, mediante una debida revisión también, porque pues son una serie de conocimientos, son métodos, son técnicas, son tecnologías que también la gente tiene, que conoce de manera empírica, pero que también se puede meter al ámbito científico. Esto también sirve para que la gente se vaya reapropiando de los conocimientos. Hay gente que conoce mucho de las maderas, pero no lo llevan a cabo. O sea, una cosa es conocerlo y otra cosa es efectuarlo. Y ellos no efectúan ese conocimiento, simplemente lo tienen, pero que sería bueno que pudieran reapropiárselo. Pues así con eso, igual las técnicas, las prácticas, los saberes y su conocimiento. Y pues también ahí se vaya generando una innovación. Por ejemplo, ahora que veo que ya llegó el artesano que nos estuvo ayudando, Esteban Ojeda, parte de esto también era que cuando él viera las maderas, pues vaya generando una idea de innovación. Y vieron maderas que él veía y que le gustaban, que pensaba en cómo poder utilizarlas luego, o de qué manera se pueden introducir también a la artesanía.
Entonces también eso es ir innovando, ir generando nuevas ideas a través de conocer de lo que se está haciendo dentro de un centro de investigación científica como es el CICI. Bueno, la Xiloteca nos puede ayudar también a buscar nuevas formas de utilización de estos recursos naturales. Es decir, no solo estar desgastando, por ejemplo, una especie como el chacá, como el guayacán, sino también conocer otro tipo de especies que pueden servirnos, que pueden ser más redituables, y no solo estar desgastando una especie en sí, que luego va a afectar a la larga. Claro que todo esto sería bajo un debido, una serie de legislaciones, de normas, seguir cuáles no están en peligro de extinción, cuáles no están en riesgo, y sí poder hacer uso de ello. Claro que pues ahora va a ser, pues ya sería con un conocimiento mejor, porque sería mediante usos y manejos locales y ya focalizados. Es decir, no desde lo que me dijeron de fuera, sino desde lo que ya se ha trabajado históricamente, también conocer ese uso de las maderas y poder seguirlo usando actualmente en la industria. Bueno, ya como para ir concluyendo, la Xiloteca lo pueden consultar, se puede tener acceso a esta diversidad genética, a estos usos, a este posible manejo que se hace. Está dentro del banco de germoplasma, solo es que se acerquen a él. Nos sirvió todo esto para hacer realizar la identificación, el etiquetado de todas estas colecciones junto con las colecciones de fuera, es decir, con las maderables, con las endémicas. Sirve para un beneficio social que es a largo plazo, porque se generan conocimientos, se genera más riqueza de lo que se tiene en el medio. También sirve como un beneficio académico, porque generas conocimientos dentro de la academia, dentro de los centros de investigación, porque haces que los que están dentro del centro de investigación vayan buscando nuevas formas y nuevas herramientas para poder trabajar. Es un beneficio ecológico, porque también a través del estudio de estas maderas vamos a poder ver qué podemos llevar a cabo para resolver los conflictos que están haciendo de devastar una especie o por ejemplo para reforestar, qué maderas, qué árboles nos pueden servir para ir reforestando toda esta zona que ha sido devastada. Beneficios económicos pueden también ser muy buenos, porque pues se ve, por ejemplo, a través del veteado, de la dureza, puedes ver qué maderas pueden servirte para comercializar, cuáles pueden servirte para hacer para la industria, cuáles te van a generar más ganancia. Y bueno, ya para ir cerrando, pues algo importante era recalcar también la labor de un gestor, de un desarrollador y gestor intercultural dentro de un centro de investigación, dentro de un proyecto como este, que pues bien pude haber solo entrado y hacer como que hice todo y ya está, pero no, pues también parte de ello era implementar los conocimientos que ya tenía. En esto fue, pues en este caso la gestión también con el artesano, ver cómo que nos puede ayudar, cómo que sus conocimientos también queden plasmados dentro de esta base de datos, dentro de la conformación de esta Xiloteca, cómo poder relacionar con otros departamentos dentro del mismo CICI, cómo todo esto que se está generando, este conocimiento, este acervo, también poder llevarlo a la gente, que la gente vaya conociendo, que más investigadores se vayan adentrando a ello. Entonces, la labor de un gestor ahí se vuelve como un puente de comunicación. Somos mediadores entre lo que hace el centro de investigación, lo que está ahí afuera en la comunidad, con otros investigadores, dentro de las mismas áreas, inclusive a veces es necesario crear esos puentes de comunicación. Y pues todo esto es necesario también para ir generando espacios de intercambio de estos conocimientos, de estos saberes. Por ejemplo, esto que se está haciendo es también un espacio de intercambio, porque pues ahorita no solo yo les estoy hablando, ahorita también me van a hacer preguntas, me van a hacer también cuestionamientos que van a ir enriqueciendo todo esto, que sé que hay algunas cosas que han faltado y que se pueden mejorar. Y bueno, pues ya para finalizar,
Le agradezco al Centro de Investigación Científica de Yucatán, al CICI, pues por abrirme las puertas a entrar a un espacio que para mí era completamente ajeno, era completamente desconocido y era otra cosa. Yo vengo del área de sociales y humanidades, y el CICI pues es un centro de investigación más riguroso, de biomédica o de químico. Para mí era otra cosa completamente. Bueno, agradezco al doctor Alfonso Larqué, que también pues, nos dio muchas facilidades para poder hacer este proyecto, a la doctora Tere Pulido por haberme asesorado en todo este trayecto, al artesano Esteban Ojeda, que también nos estuvo ayudando, y pues al CEPSIS UNAM, uno porque pues, es mi casa de estudios, dos porque hizo las facilidades para que yo pueda entrar también al CICI, y tres por estar en este espacio presentándoles esto. Sí, Roberta, bien, adelante. quizá estaba más dirigida. Ok, dada la gran biodiversidad de ecosistemas que tenemos en el mundo maya, que puede ir desde el mangle a climas semiáridos, casi podríamos decirlos, a los climas más lluviosos que tiene la República Mexicana, y donde tenemos bosque o selva perennifolia y selva también caducifolia, matorral espinoso, manglar, etcétera, etcétera. ¿Se tiene registro de en dónde se tuvieron estas accesiones de estos árboles, de estas maderas? O sea, ¿en qué partes de la península? Si fue nada más Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, No, Chiapas, sí, etcétera. sí, definitivamente sí. Las colectas fueron realizadas en un 98% por Felipe Trabanino, que es un postdoctorante aquí en UNAM, y él como arqueólogo, que fue su objetivo de esta colección, tiene un perfecto registro de la ubicación, del agricultor, ¿no? O sea, todo está perfectamente ubicado, sí, de dónde salieron las muestras, sí. Y la otra tiene que ver en el contexto de que tenemos una gran flora nativa en esta gran biodiversidad, pero tenemos especies que se han naturalizado y especies que se han vuelto plaga. E incluso de repente llega uno a Campeche y ve bosques de teca. Ah, bueno. ¿Sí? Ah, bueno. Ajá. Y Sí. otros como el flamboyán y otras especies Sí. que se han convertido en plaga y algunas se han naturalizado, que muchas personas creen que son endémicas. Sí. También de esas se tienen muestras. Sí, porque algunas, por ejemplo, tienen uso, o sea, aquí el objetivo principal es, sí, como el uso maderable para construcción, fue el origen de la colección por el interés arqueobotánico, las maderas que se usaban en cultura maya para construcción. Pero ahora sí que ya encarrerados, veían un árbol por ahí que se estaba tirando, podando, y pues por aquí sale una muestra. Finalmente son referencias que en el caso del banco de germoplasma son complemento de conocer cómo se expresa la vida en las especies arbóreas, ¿no? Entonces las tenemos como árboles completos en la colección exterior, y tenemos la muestra de la madera, que finalmente esa cara de la madera es lo que busca el mercado de las maderas, ¿no? Internacional, y que es lo que pues genera muchos recursos económicos. Entonces me gusta que mencionas esta diferencia con las especies que han venido de otro lado. Definitivamente no es nuestra prioridad, pero sí hay que registrarlas, hay que conocerlas. La prioridad en nuestro caso es nativos, porque fueron usados por cultura maya, o sea, no habían venido los de Asia, los que trajeron los españoles, no habían llegado, entonces no han sido la prioridad. Pero como digo, pues si lo podemos tener el registro, lo tenemos, ¿no? Sí. Quizá una de las riquezas maderables del periodo de la colonia fue el palo de tinte, ¿no? Sí, bueno, ese es un registro muy importante, porque aparte tiene un interés económico múltiple, ¿no? Entonces,
La otra cosa que hay que mencionar es que en el caso de las endémicas como el Guayacán, esta colección, como bien dice Juan, pues tiene que ver con gestionar, con promover todas las que no están en el mercado y dejar de impactar a las pocas que ya lo han hecho, ¿no? Entonces, si son endémicas, como el caso del Guayacán, pues sí hay que ver qué alternativas tenemos con características similares, y eso es todo un mundo de datos científicos acerca de las características descriptivas de la tecnología de la madera. Cuánto resiste, cuánto tiempo tarda en podrirse, o sea, es un mundo de datos que dan las características para lo que busca el mercado de maderas. Entonces, de eso se trata, de diversificar las alternativas. Y pues como ya dijo, ¿no? Solo 20 o 30 están en los programas gubernamentales. Las otras todavía no están. Entonces tendrían que estar para una producción agrícola diversificada y para un montón de especies, que dejar de usar solamente caoba y cedro, ¿no? Que de pilón ya lo importamos de Guatemala, porque ya aquí ya no hay plantaciones suficientes. Entonces, diversificar el número de especies también. Esa es la idea de tener un material que sirva para promover esa diversificación agrícola. Y dejar de usar teca, que vino de Australia, y dejar de usar ornato, entonces como el flamboyán, ¿no? Que bueno, vino de las Bahamas o de por ahí, pero pues tenemos otras especies. ¿Cuál es el plus de las especies nativas? ¿Por qué no queremos esas especies plaga que vinieron de otro lado? Pues porque no son alimento para la fauna nativa, ¿no? No hay estudios de que las aves que coman algo que encuentran por hambre, si es una especie que vino de Australia, como la teca, y se la comen, pues nadie sabe si le da diarrea al pájaro y se muere mañana. No hay estudios de eso. Entonces, ese es otro plus que se tiene que promover con las especies nativas. Sí. Felicitaciones, aunque esto solamente es parte de tu servicio social. Va más allá. Es decir, mi pregunta es si esto te va a ser como un principio para graduarte con un tema de tesis, para obtener el grado, y sobre qué es parte del proceso. ¿Vas a continuar con esto? De hecho, sí, la doctora me ha comentado si no me interesaría continuar con ello. Pues sí, la verdad me gustó mucho. O sea, me adentré a una área que era completamente ajena y diferente a lo que yo hacía. Pero pues sí me ha llamado mucho la atención. No sé, aún estoy en planes de si continúo con esto. Pero sí me gustaría. Habíamos pensado también realizar más a futuro un catálogo con todo lo que ya se tiene, para que no se quede solo ahí en la Xiloteca y ya está, sino que también esto pues siga adelante. Pues ya se tiene, es importante, no hay más gente viéndolo, pues es necesario seguir impulsándolo. Y yo pues entré porque como en la licenciatura tenemos un área que es de ciencia y tecnología, entonces pues yo quise hacer mi servicio social en el CICI. Dije, pues ahí es un centro de investigación con así, deben de tener otras formas, otras regulaciones, otra forma de hacer ciencia a la que se hace en un centro de humanidades y ciencias sociales. Entonces, pues ya entrando ahí, conocí la Xiloteca, y pues una cosa me fue llevando a otra, pero sí era parte también lo que hacíamos de estos talleres, de dar a conocer, pues era parte de la divulgación científica, que en eso pues también a nosotros nos especializan en divulgación científica. Son como que subáreas en las que nos han ido especializando. Hay ciencia y tecnología, hay mediación y hay patrimonio cultural. En esas tres yo ya había conocido algunas, pues parte de lo que conocí en patrimonio cultural me sirvió también para poder hacer esto, porque pues también es una forma de preservar, es una forma de generar un patrimonio. Y pues desde la ciencia y la tecnología y la divulgación, pues también fui conociendo cómo poder acercarme a la comunidad, cómo poder ver cómo se va generando ese conocimiento que es útil para la Xiloteca. Entonces es más o menos lo que tengo vislumbrado hasta ahora. Sí, el catálogo está prácticamente saliendo del horno y va a salir como PDF para empezar pronto.
¿Y va a tener toda la base de datos en Excel que mostró? No. La idea del catálogo sería visual, o sea, el atractivo principal es visual porque, insisto, es lo que busca el mercado de maderas. O sea, sí, ¿no? Eso es importante. Sí, lo comentaba un poquito porque, por ejemplo, trabajar con ejidos forestales, es decir, con comunidades que se dedican a la extracción de la madera, es interesante porque finalmente se trabaja con las especies con las que legalmente se tiene permitido para el Estado poder manejarlo. O sea, se toma una serie de estudios para saber el porcentaje de. Sin embargo, las comunidades tienen una cantidad de conocimiento respecto a toda la variedad de maderas que hay en sus selvas, en sus montes, al que poco voz se le da. Creo que sería muy padre que si en algún momento se llegaran a interesar, pudieran asistir y trabajar con aquellas últimas generaciones que llevan años extrayendo madera, pero que no solamente conocen estas 18, 12, 20 especies, sino que además conocen los tipos de bejuco, los tipos de diferentes cortezas, las hojas, las semillas, ¿no? Que muchos se acercan los ingenieros forestales a hacer ese trabajo, pero el aporte de las ciencias sociales, que es ahí como lo rico, lo maravilloso, es el conocimiento que se puede generar, construir, junto con las poblaciones que por años la han sabido utilizar. Entonces yo creo que tienes un montón de potencial ahí, y hay muchos ejidos que, no de la misma manera que las comunidades mayas, pero sí, por ejemplo, en las zonas fronterizas, que son gente maya, pero también beliceña, ¿no? Que tienen como muchas características, pero que también tienen mucha información por el hecho de estar en esas zonas, pero que además están aprovechando maderas con permiso, que se acercan a los mercados. No sé, hay mucho que aportar por parte de las ciencias sociales. Yo creo que está padre como servicio social, pero el potencial que tiene no solamente para hacer una tesis, sino de trabajo, es enorme. Porque vemos a un CONAFOR, a instituciones como CONAFOR, que son federales, que no tienen gente de ciencias sociales para entender de otra manera las maderas. Entonces, o sea, bravo por eso. De hecho, invitamos a gente de CONAFOR igual para que vean lo que se iba a presentar. Solo que como saben, temporada de vacaciones. Sí, pero sí es uno de mis objetivos cuando visualizamos este trabajo. O sea, yo tengo que traer de la orejita a los de CONAFOR para que los conozco bien cómo piensan y qué les falta. Entonces, para que vean todo este potencial. Son 81 especies maderables, ¿no? Arbóreas. Y me encanta lo que mencionas. Yo hace algunas décadas hice trabajo en la frontera México-Belice, pero en Quintana Roo se supone que hay un grupo fuertísimo de forestales. Entonces yo dije, perfecto, ellos trabajan eso, entonces nosotros vamos a trabajar las no maderables, y así se titula el trabajo, ¿no? Plantas de la frontera, México, Belice, no maderables. Y resulta que, me encanta que lo menciones porque efectivamente esto nos hace ver que se han dormido los forestales, encantados con la teca que vino de Australia y con su paquete tecnológico porque es muy fácil, lo aplican, con los pinos que vienen de Michoacán, de la mariposa monarca que ya se está acabando por eso, y resulta que aquí tumban el bosque porque no saben qué hay ni para qué sirven. Entonces, me encanta que menciones porque la parte de esta carrera que a mí me encanta es justamente eso, conectar y gestionar. Entonces, gestionar que entre en esto al mercado. Y la parte que nos falta es la parte económica. Es súper importante que un dueño de hectárea sepa cuánto puede sacar si hace un manejo sustentable de lo que está ahí antes de tumbar. Entonces, eso también estamos tratando de motivar, ¿no? Eso y que las inmobiliarias, pues bueno, los arquitectos dejen de planear a base de un unicel, ¿no? O sea, si ellos no ven en el terreno, en la selva, un unicel, no pueden pensar que quieren construir, porque así aprendieron.
Entonces, ojalá que puedan empezar a pensar con base en lo que ya está, ¿no? Que antes de quitar lo que hay, que es una riqueza que hay que traducir en pesos y centavos, ¿no? Entonces, si saben de algún economista que quiere entrar en esto, pues bienvenido al Banco de Germoplasma. Yo tengo varias preguntas. Me imagino que junto con las maderas tienen también las semillas. Es correcto. ¿Y esto podemos tener acceso a ello? Sí, el Banco de Germoplasma, siendo un centro de investigación del CONACYT, gobierno federal, es un área de servicio, totalmente consultable. Y ahí puede uno ver cómo debe uno sembrarlo, cómo debe uno cultivarlo, cómo cosecharlo, los usos y para qué se puede otro de usar. nuestros trabajos. Lamentablemente, como no están en los mercados, no tienen los paquetes agroecológicos, la ficha de cultivo, no existe. Y eso es justamente lo que hay que recoger de los productores en el campo. Exactamente, ese es el trabajo que estoy tratando ahí de empujar ahorita con las alimenticias. Pero esta es una riqueza que no se ha explorado por los forestales. Yo digo, pues ¿qué han hecho en 30 años? O sea, increíble, de verdad. Entonces, las 20 que ellos tienen, 20 o 28, lo que sean, menos de 30, nosotros tendríamos que hacer por lo menos 50 fichas agroecológicas para que la gente sepa cómo cultivar, cómo cosechar, para qué sirve, cómo se usa, cómo se seca, características de tecnología de la madera, ¿no? Hay que hacerlo. 50 especies. Necesito 50 estudiantes. Que de repente si hay alguna, 2, 3 especies que ha hecho, por ejemplo, la UADY tiene algunos libros de, por ejemplo, las fabáceas, cómo se cultiva, cómo se siembra, cómo todo esto, pero son 1 o 2 especies cuando mucho. Entonces, para poder hacer 81 especies, sí, se necesita no solo una persona dedicada, sino varios que estemos en un mismo círculo de pensamiento de cómo poder hacer, llevar todo este conocimiento, incrementarlo con otras áreas y poder presentarlo a las autoridades. Entonces sí, es un trabajo arduo, largo. Sí, pues sí, nos falta. Sí, Los bejucos, todo eso que se usa por cultura maya es... O sea, en la península hay 2.300 especies, pues... ¿No pensado como en un fondo mixto que pueda aportar, por ejemplo, desde, no sé, un fondo internacional que pueda al mismo tiempo para la ciencia básica poder tener como becas para los estudiantes, trabajar con un ejido? Bueno, tenemos 2 problemas. Ahí yo visualizo 2 problemas. Uno, que si tú ingresas fondos internacionales, pues nadie te da nada gratis. Ellos te apoyan porque se van a quedar con los datos. Y no hay problema, digo, para eso es la ciencia, pues ni modo, ¿no? Pero tenemos cosas como, por ejemplo, que el mayor productor de nequén, ¿dónde crees que está? En China. ¿No? Me acaban de decir del amaranto. El mayor productor de amaranto está en China. Nuestro maravilloso amaranto de los ídolos y los dioses está allá. Entonces, pues yo le he apostado, o sea, ¿cuánto invertimos en este proyecto? Como 2,000 pesos. Entonces yo ahorita le apuesto a hacer con lo que tenemos, porque pues, el gobierno federal ya tuvo la grandiosa idea de bajar el presupuesto a ciencia, ¿no? Si te daban 3 pesos, pues te van a dar unos 50, si te va bien, ¿no? Entonces, ahorita estamos trabajando con alimenticios, con 0 pesos, haciendo fichas agroecológicas, y lo mismo haríamos con madera, pues, porque sí hay información, sí hay que reunirla. Así es. ¿Algún otro comentario? Me encanta que haya venido Esteban, gracias Esteban, no nos dejará mentir todo lo que dijimos. Está muy entusiasta también, nos aportó maderas que no teníamos, pero también él conoce otras que no había visto, ¿no? Entonces ahí está precisamente el impacto social, ¿no? Y la relación de ganar-ganar. Definitivamente eso sería muy importante. Para los nombres que no hayan trabajado con especialistas o... Sí, bueno, todo eso.
Uno, Felipe Trabanino, ya como botánico y arqueólogo, y que él recopiló con la gente del campo, gente maya, todo el área maya, Chiapas, Tabasco, como dijo Juan, parte de Guatemala, porque él es guatemalteco, y de ahí los nombres mayas. Y Juan estuvo cotejando nombres y ortografías con su profesor. Sí, de hecho, otra característica que se me había olvidado mencionar, no solo fue en ir con los investigadores, con otros profesores que, disculpe, ¿sabe usted cómo se pronuncia, cómo se dice? Pues como llevamos una materia obligatoria de lengua que es maya, entonces el maestro de maya nos iba diciendo, no, se pronuncia así, pero en tal región se pronuncia de esta forma. O de repente veíamos que estaba era un nombre diferente, pero en maya. Me decía, sí, es que en tal región se le conoce de esta forma, pero es la misma madera, es el mismo árbol. Entonces también ahí veíamos cómo habían variaciones lingüísticas, incluso la forma de pronunciar cada madera en maya era diferente. Una compañera que era del servicio social igual, ella era maya hablante, de repente nos decía, esta madera la conozco como, pues, no sé, Catal Osh, pero lo escribía diferente a como estaba escrito por el doctor Trabanino. Entonces también se agregaba en la base de datos, se puede escribir así o de esta forma también. Entonces la relación con personas mayablantes también nos fue ayudando a poder incrementar esta base de datos. Y hubo otro compañero del CICI que trabajó 30 años en CICI, mayablante, bien en cultura maya, y él también nos ayudó a cotejar datos de uso, datos de nombres y todo. Sí, muy enriquecedor, la verdad, muy bonito. Fer. Bueno, antes que nada, felicidades, muy interesante tu trabajo. Bueno, ahora que mencionan lo relacionado a programas que pueden como financiar, digamos, lo que hagas más adelante o lo que sea más adelante con investigación, no sé, me viene a la mente este programa gubernamental que se llama Sembrando Vida. Ah, sí, ya. Bueno, al menos estuve yo trabajando en campo en Campeche, en el área que se busca proteger, ¿no? Abarcando Escárcega, Palacmulo, estos sitios que tienen una selva tan rica. Situaciones que están pasando y que a lo mejor faltaría más tenerse a investigar, es que deforesten estos sitios sin saber, por ejemplo, qué recursos materiales como los que estás mostrando hay por sembrar otros. Entonces ahí no sé si se ha trabajado por enlazar esto, ¿no? Las especies que han trabajado tanto con este tipo de programas que apoyen a la reinserción de esta biodiversidad y no sé, al rato no terminen siendo monocultivos de 3 frutos o sí, cuando hay una riqueza maderable también. Esa es la tendencia. Ya nos visitaron, o sea, un gran beneficio de estar establecidos en el parque científico es la visibilidad social nacional e internacional que tenemos. Ya nos visitó este grupo de Sembrando Vida y pues sí, yo dije, híjole, estos programas les falta, ¿no? Entonces platicamos con ellos, se interesaron y definitivamente dijeron, vamos a regresar. Entonces ahí es en donde nosotros agarramos la idea para dar paso a esta diversificación, que es lo que nos surge. Y se supone que es una de las propuestas federales, vamos a ver, ¿no? Pero pienso que usan la palabra diversificar porque dicen, sí, hay que diversificar, ¿no? Pero no tienen idea cuánto hay que diversificar y cuánto falta para que esa diversificación realmente resulte redituable. Que lo que la gente quiere es que en su bolsillo impacte, todos queremos eso. Entonces falta un poco, pero qué bueno, ¿no? Ya tienen el interés y vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, pues si no hay más comentarios, preguntas o quejas, entonces... yo sí tengo un comentario. Sí. Sí tengo un comentario. Bueno, la otra colección que les comentaba, que está también aquí en el Sepsis, en la Chiloteca de Trabanino, ahí está la compañera Sheila, que ella se va a encargar de hacer parte de lo que yo hice en el CICI, pero ella está acá. Entonces ella todavía va a empezar con el trabajo de conformar una chiloteca, pero aquí en el Sepsis. Así que si quieren también preguntarlo, estaría ahí.
Sí, por más celos que pudieran sentirse de que haya más de una chiloteca, yo creo que es todo lo contrario, ¿no? De quienes vengan los celos en algún momento, yo creo que es todo lo contrario. Se trata de sumar esfuerzos, son esfuerzos independientes y que si tenemos que ir a ver una madera allá y luego venir otra a ver otra acá, pues no importa quién sea, importa que es una cosa pública perfectamente consultable, ¿no? Y se suman esfuerzos finalmente, ¿no? Es lo que está en México. Pues muchísimas gracias. ¿Algún comentario, queja? ¿Están seguros que ya no hay nada? Bueno, pues el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga la presente constancia a Juan Manuel de Atocha Medina López por compartir sus conocimientos y experiencias en el Seminario Permanente de Etnobiología, Patrimonio Biocultural y Diálogo de Saberes con el tema Xiloteca, maderas de la península de Yucatán y de la cultura maya del Banco de Germoplasma del CICI, llevado a cabo en esta sede UNAM, 25 de abril, firmado por el director Adrián Curiel Rivera. Muchas gracias. Gracias, hay café todavía afuera, podemos seguir comentando. Gracias. Gracias. Adelante. Muchas gracias.